Ya, bien, vamos a comenzar. Eh, Aquí tenemos a Néstor Mogollón. Es un profesor del idioma inglés y ha tenido experiencia enseñando a niños y adolescentes en el idioma y pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿Está bien? No hay problema. Bien. Primero, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan o enfrentaron tus estudiantes cuando empezaron a aprender el inglés? Mm, pues muchos tienen problema con la gramática al inicio, luego va el vocabulario y claro, se sienten un poco intimidados cuando tienen que hablar el idioma, porque no es algo que ellos hacen y a veces se sienten apenados o avergonzados. Entonces sería la gramática y la pronunciación las áreas que tienen más dificultades. Sí, gramática, pronunciación, podría ser, sí. Ya. ¿Y cómo crees que se podrían abordar estos desafíos en una aplicación móvil, aplicación web o cualquier tipo de programa? Ah, bueno, de hecho existen ya algunas aplicaciones como lo que es Duolingo o Busuu que trabajan bastante am, lo que es la gramática, vocabulario y la pronunciación. Y lo hacen bastante bien. Pero mucho depende del contexto de lo que se quiere lograr de lo que queremos que el estudiante consiga al final de una etapa de aprendizaje. Si queremos que aprenda bien la gramática, pues nos enfocamos en trabajar bastante ejercicios de gramática. Si queremos que haga más pronunciación o mejore su pronunciación, pues trabajamos más lo que es eh, la forma de conversaciones, hacerse más prácticas conversacionales y cosas como eso. Sin olvidar, por supuesto, la gramática, vocabulario y todo. Todo es un conjunto, pero se enfatiza un poco más de acuerdo a la necesidad del estudiante o de acuerdo a lo que la institución quiere lograr o quiere que el estudiante logre al final. Oh, ok, gracias. ¿No? ¿Y cómo, cómo motivas a los estudiantes a practicar fuera del horario de clases o fuera del el horario habitual en el que el profesor interactúa con el alumno? ¿Cómo? Ah, bueno, ¿cómo los motivo? Bueno, una de las cosas que yo les suelo decir es que, bueno, el inglés es ahora el idioma, bueno, como nuestro, vivimos en un mundo globalizado. Entonces, el inglés se ha convertido en un idioma que es necesario para comunicarse con diferentes tipos de personas, no solo de las personas de habla inglesa, sino que con cualquier persona, ya sea del Asia, de África o de cualquier lado. Y es algo que ya no solo es como al comienzo era un curso que uno más toma, sino que es algo que viene siendo básico para nosotros, para las personas que aprenden. Así que yo les digo, quieren ser parte del siglo XXI, pues el inglés es algo que deberían tomar en cuenta de manera un poco más seria. Y bueno, hay muchas formas de aprender el idioma, formas de aprenderlo de manera sencilla, como usando aplicaciones, escuchando música, dependiendo del ritmo que quiera seguir la persona, dependiendo de qué es lo que quiere lograr también la persona o el estudiante como persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr, hacer un punto? Eh, y en base a lo que, más que nada, a lo que él quiere lograr, a lo que el estudiante quiere lograr. Eh, en base a eso hay niveles de enseñanza, instituciones, pero más que nada hay mucho ahora que se aprende a través de aplicaciones. Conozco aquí americanos que para aprender el idioma español lo hacen utilizando aplicaciones, pero siempre andan buscando el interactuar con personas nativas de habla hispana, por así decir. Entonces, lo mismo nosotros buscamos interactuar con personas de habla inglesa que dominen el idioma para poder poner en práctica lo que hemos aprendido.
por supuesto. ¿Y cuál sería la retroalimentación que consideras más útil para los que están aprendiendo? ¿Una retroalimentación inmediata, es decir, al momento? ¿O una retroalimentación diferida, es decir, después de un tiempo, por ejemplo, los exámenes o... un- Todo lo que es inmediato es mejor porque estás poniendo en práctica lo que has aprendido. Y como nuestro cerebro o nuestra mente es muy frágil a veces cuando aprendemos cosas, entonces ponerlo en práctica lo más pronto posible es una forma de reforzar lo que hemos aprendido en una clase anterior o lo que sea que hayamos estado viendo vocabulario en una app no sé, leyendo un libro. Si se puede aplicar inmediatamente es algo muy, muy útil. Utilizarlo como en exámenes y todo eso, pues es bueno, es útil también, pero siempre recomendaba y decía, mejor es utilizarlo inmediatamente, llevarlo a la práctica. Claro. Y bueno, vamos por la parte de evaluación. ¿Cómo se evalúa el progreso de los estudiantes? ¿Cuáles son las métricas que consideras importantes? Bueno, mucho tiene que ver cómo el estudiante puede producir oraciones, cómo puede um, hacer oraciones escritas utilizando la gramática, el vocabulario, todo lo que se le ha enseñado. Hacer oraciones, identificar objetos, el vocabulario y también lo que es la pronunciación, ver qué tanto ha practicado, qué tanto ha aprendido uh, a través de la forma en cómo se comunica, cómo se expresa y por supuesto cómo es que interpreta el lenguaje una vez que lo oye. Entonces hay diferentes test para poder desarrollar o para poder ver cómo está el avance del estudiante, si ha aprendido o no. Entonces tenemos test de gramática, test donde se hacen exámenes orales, test de auditivos, donde el estudiante recibe oraciones o escucha conversaciones y responde de acuerdo a lo que interpreta la conversación pues en base a eso. Y bueno, lo que es siempre más difícil para ellos es cuando tienen que conversar directamente, porque involucra recordar la gramática, el vocabulario tener cuidado con el hecho de la pronunciación. Por supuesto. Y bueno, ya que mencionaste que existen algunas aplicaciones que ayudan mucho a los estudiantes en su práctica diaria, tales como Duolingo y otras aplicaciones, si tú pudieses crear una aplicación, ¿qué le agregarías o qué le quitarías para que sea mucho mejor a tu parecer para la mejora del aprendizaje? Lo que yo veo que tienen estas aplicaciones como Duolingo o Busuu, por ejemplo, que son bastante usadas aquí en este país, um, es que hay vocabulario, te ayuda mucho con cómo debes pronunciar y la gramática de forma muy, muy entretenida. Te ponen los ejercicios y de hecho uno siente que aprende, acumula bastante información. Incluso hay forma en que uno puede interactuar con la aplicación, pero aún son muy limitadas en ese sentido. Yo utilizaría ahora, por ejemplo, lo que está muy, muy de moda, es la inteligencia artificial, por ejemplo, con la cual tú puedes entablar una conversación. Por ejemplo, ChatGPT, donde tú puedes conversar directamente con la inteligencia artificial proponiendo un tema, por ejemplo, qué sé yo, hablar de fiestas navideñas o fiestas de Año Nuevo y cosas como esas, de cómo se prepara uno para ello, qué se hacen y cosas como estas. Y la inteligencia artificial se comunica contigo poniendo ejemplos y dándote una conversación como si estuvieras hablando con una persona. Entonces, a mí me parece muy, muy útil
si es que de esa forma uno, previa a lo que haya aprendido, ya sea vocabulario, gramática, eh, que esté acumulado dentro de lo que uno ha aprendido en el cerebro de uno, y lo pueda llevar inmediatamente a la conversación en este caso, la inteligencia artificial, y establecer una conversación natural, fluida. Eso sería muy útil. Resulta un poco difícil poner esto en una aplicación, pienso, pero lo que más se carece en lo que yo he enseñado inglés es que aprenden vocabulario, aprenden o cómo pronunciar las palabras, incluso pueden entender conversaciones, pero el problema siempre es que cuando tienen que hablar con una persona directamente el inglés, por así decir, con un nativo hablante del inglés, siempre no se sienten muy cómodos, no logran ser fluidos. Entonces, si se pudiera agregar el hecho de poder establecer una conversación fluida en una aplicación donde tú preguntas, respondes y es algo viceversa, no necesariamente preestablecido, uh, eso podría mejorar muchísimo el hecho de que alguien aprenda el inglés de forma más efectiva. Ok. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por la participación y ¿Eh? bueno, voy a cancelar la grabación.